Muy buenas a todos. El día de hoy veremos el cálculo de triángulos rectángulos mediante el teorema de Pitágoras. El vídeo se dividirá en cuatro partes importantes. La primera es una definición de lo que es un triángulo rectángulo. La segunda nos dirá las fórmulas necesarias para cada uno de los problemas. Luego pasaremos a la parte de los ejercicios y por último dejaremos una tarea que realizarán en su casa. Para iniciar con el video del día de hoy, preguntémonos qué es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una herramienta matemática que nos permite calcular el lado de un triángulo rectángulo conociendo los otros dos. Para aplicar el teorema de Pitágoras necesitamos forzosamente un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es aquel que uno de sus ángulos forma un ángulo de 90 grados. En la imagen aquí se muestra que forma un ángulo de 90 grados. Ni este ni el otro forman un ángulo de 90, pero si uno de ellos sí lo forma, se consideraría un triángulo rectángulo. Aquí están las partes del triángulo rectángulo, los cuales son cateto, que es la A, y cateto, que es la B. Aquí tenemos el cateto A y aquí tenemos el cateto B. En un triángulo rectángulo no importa si es adyacente o opuesto, ya que el ángulo que se analiza es entre ellos dos. Y por último tenemos la C, que es la hipotenusa, que la tenemos marcada aquí. Y es el lado más largo del triángulo en todos los casos. El teorema de Pitágoras es básicamente una ecuación matemática. Aquí tenemos la ecuación general. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. De esta no podemos obtener ningún dato. Sin embargo, despejando las variables podemos obtener la medida de cada lado. Para obtener B, aquí está nuestra fórmula. B es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Para obtener la C, tenemos que C es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y para obtener la A va a ser igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Recuerden que estas tres surgieron del despeje de las variables de la ecuación general. Teniendo los conceptos ya establecidos, podemos iniciar con los ejercicios del día de hoy. Ejemplo número 1. Encontrar el valor que se te pide. Se nos pide encontrar el lado izquierdo de este triángulo. Paso 1. Determinar si es un triángulo o rectángulo. Aquí nos muestra que tiene un ángulo de 90 grados, por lo cual confirmamos que es un triángulo rectángulo. De lo contrario, no se podría aplicar este método. Paso 2. Determinar los valores de los datos. Tenemos que la letra A es la que queremos obtener, nuestra incógnita. La letra B va a valer 8 metros y la letra C, que es la hipotenusa, va a valer 12 metros. En el paso número 3 tenemos que sustituir en la fórmula. Necesitamos la fórmula para encontrar A. Aquí la tenemos. A es igual a raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Sustituimos los valores numéricos y nos queda esta expresión. Elevamos el 12 y el 8 al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 144 y 64. Además de que las unidades también se nos van a elevar al cuadrado, por lo cual quedará en metros cuadrados. Una vez teniendo esto, podemos restar estas dos cantidades. 144 menos 64 nos da un valor de 80. 80 metros cuadrados. Recuerden las unidades, siempre colocarlas. Solo nos faltaría aplicarle esta raíz. La raíz de 80 nos va a dar un resultado de 8.945. Y este metros cuadrados por la raíz también le va a afectar, por lo cual el metro cuadrado y la raíz se va a eliminar cuadrado con raíz y solo nos va a quedar metros. Entonces el resultado final nos va a quedar de 8.945 metros que va a medir el lado A. Es hora del ejemplo número 2. Encontrar el valor del lado B. Tenemos que encontrar el valor del cateto de abajo. En primera instancia tenemos que determinar si es un triángulo o rectángulo. Y como aquí nos muestran que tiene un ángulo de 90 grados, en efecto es un triángulo rectángulo. Paso 2. Determinar los valores de los datos. Sabemos que A va a ser igual a 25 centímetros. B es la incógnita y C va a tener un valor de 60 centímetros.
Paso 3. Sustituir en la fórmula. Sabemos que la fórmula para obtener el valor de b va a ser igual a raíz cuadrada de c cuadrada menos a cuadrada. Sustituimos los valores dentro de la fórmula y obtenemos esto. 60 al cuadrado y 25 al cuadrado. Nos da un valor de 3600 y 625. Lo restamos y nos da un valor de 2975 centímetros cuadrados. A la hora de aplicarle la raíz, se la aplicamos al número y al cuadrado del centímetro, por lo cual al final nos da un resultado de 5435 centímetros. Aquí tenemos el ejemplo número 3 del día de hoy. Nos piden encontrar el valor del lado C. La incógnita esta vez va a ser la hipotenusa. Nos dan como datos los dos catetos, o sea, A y B. Primer paso, determinar si es un triángulo rectángulo. Efectivamente, es un triángulo rectángulo. Determinar los valores de los datos. Sabemos que A va a ser igual a 2000 milímetros y B va a ser igual a 2500 milímetros, mientras que C es la incógnita del problema. Paso número 3. Sustituir en la fórmula. Tenemos que la fórmula para calcular C va a ser igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Sustituyendo los valores en la fórmula nos queda de esta manera. Entonces, 2000 al cuadrado y 2500 al cuadrado. Nos va a dar valores de 4 millones milímetros cuadrados y 6.250.000 milímetros cuadrados. Los vamos a sumar y nos da un resultado total de 10.250.000 milímetros al cuadrado. Acuérdense que la raíz va a aplicar tanto al número como al cuadrado. Entonces, nuestro resultado final va a quedar que el lado va a medir una longitud de 3201.5621 milímetros. Iniciemos con el problema número 4, que se ve diferente al resto de los problemas. En este problema nos piden encontrar cuánto mide la distancia de un extremo del rectángulo al otro extremo en diagonal. Este es un extremo del triángulo y este va a ser otro extremo del triángulo. Esta es la distancia que van a formar en diagonal. Podemos observar que en este es un rectángulo, por lo cual no vemos triángulos rectángulos, pero si lo analizamos de manera correcta, podemos ver que aquí hay un ángulo de 90 y aquí hay otro ángulo de 90, por lo cual tiene dos triángulos rectángulos, el primero y el segundo. Y sabemos que estos 9 centímetros van a ser los mismos de este lado, que estos 15 centímetros van a ser los mismos de este lado, por lo cual nos basta con calcular la hipotenusa de uno de los triángulos rectángulos. Procedemos. Paso 2. Determinar los valores de los datos. Sabemos que A va a tener un valor de 15 centímetros, mientras que B va a tener un valor de 9 centímetros, mientras que C va a ser la incógnita. En el paso número 3 nos piden sustituir en la fórmula. Sabemos que la fórmula para calcular C va a ser igual a raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces sustituimos los valores numéricos, 15 al cuadrado, 9 al cuadrado. Nos da un total de 225 más 81. Esto nos va a dar un resultado de 306 centímetros cuadrados. Aplicando la raíz a la unidad y al número, nos va a dar un resultado final de 17.5 centímetros, que va a ser la distancia de un extremo al otro del rectángulo. Aquí tenemos el ejemplo final. Encontrar la altura del siguiente triángulo. ¿Cuál va a ser su altura? Esta es su altura. La distancia desde una de sus puntas a la mitad del triángulo. En este caso queremos calcular esta altura. La altura va a variar dependiendo del lado que elijamos, pero nosotros queremos calcular esta altura. Por tanto, pasamos al paso 1, determinar si es un triángulo rectángulo. Nuestro triángulo tiene tres ángulos formados, este, el de arriba y el de la izquierda. Ninguno va a ser de 90 grados.
Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos nuestro triángulo y vemos que nuestro triángulo tiene dos triángulos rectángulos dentro. Uno que está aquí y otro que está aquí. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Nosotros queremos calcular esto, que si lo consideramos solo como una parte del triángulo, sería el cateto. Entonces ya pues podemos hacer el cálculo. Paso número 2. Determinar los valores que nos otorga el problema. Vamos a encontrar cuánto vale A. Todo este triángulo vale 10 metros, pero como queremos saber solo la distancia de aquí a acá, entonces es la mitad de 10. La mitad de 10 va a ser igual a 5 centímetros. B va a ser la incógnita, que va a ser la altura del triángulo, mientras que C va a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, o sea, esta parte. Ya tenemos todos nuestros datos, es hora de sustituir en la fórmula. Sabemos que B va a ser igual a raíz de C cuadrada menos A cuadrada. Por tanto, tenemos que raíz cuadrada de 15 metros cuadrados menos 5 metros cuadrados y resolvemos las operaciones. 15 al cuadrado va a dar 225 y 5 al cuadrado va a dar 25. Lo restamos y nos da un valor de 200 metros cuadrados. Aplicamos la raíz para las dos unidades y números y el resultado final nos da de 14.142 metros, que es el valor de la altura del triángulo. Recuerden, solo de esta altura. Cambia la altura dependiendo de qué punto analicemos nuestro triángulo. A continuación, se les proporcionará una tarea para que refuercen el tema. La tarea consiste en encontrar el valor que se te pide. En el triángulo número 1 nos van a pedir el lado izquierdo. En el triángulo número 2 nos piden la parte baja y en el número 3 nos piden la hipotenusa. Y estos dos ejercicios para finalizar. Nos piden encontrar cuánto mide la distancia de un extremo del rectángulo al otro en diagonal. O sea que nos piden calcular la distancia de aquí a acá. Esa va a ser lo que queremos calcular en este problema. Nos dan un lado del rectángulo y el otro lado del mismo rectángulo. Recuerden que esta medida va a ser la misma que acá y esta va a ser la misma que la de este lado. Posteriormente nos piden encontrar la altura del siguiente triángulo, cuyos dos lados miden lo mismo. Tenemos el lado 1 y el lado 2. Y tenemos la base del triángulo. Lo que nos piden va a ser calcular esta altura. Recuerden que forma dos triángulos, 1 y 2, y en base a eso aplicamos el teorema de Pitágoras. Y recuerda, para más contenido similar o algunas dudas particulares que tú tengas, no olvides ponerlo en la caja de comentarios, darle like al vídeo y suscríbete para más temas de ciencia. Recuerda, únete a nuestra manada.